Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, muchas gracias por estar con nosotros en este programa que dedicamos a atender los temas de la producción nacional, un área de la que ustedes saben muy bien porque siempre lo abordamos en este programa. Viene la mayor parte de la riqueza que anualmente ingresa al país, las divisas. Y hoy lo tenemos invitado al doctor Manuel Ferreira Bruschetti. Él fue ministro de Economía, de Hacienda mejor dicho, y lo queremos, lo hemos invitado para abordar el tema de cómo se ha tranquilizado la cuestión de las deudas del sector agrícola, sobre todo después de la caída internacional de precios, y la búsqueda de una refinanciación en la cual el Banco Central del Paraguay tuvo un papel protagónico, que me gustaría que analizara si fue la primera vez que el Banco Central interviene de esta manera, garantizando todo el proceso de refinanciación de deudas. ¿Cómo está, Cristian? Antes que nada. Bien, Manuel, contento de tenerte acá. Bueno, en realidad, esta no es la primera vez que ocurre algo como esto. El Banco Central del Paraguay se ha mantenido en varias oportunidades en una situación bastante positiva en función a lo que son las fluctuaciones propias de un negocio como el negocio agrícola, que es un negocio muy afectado fundamentalmente por variables climáticas. Pero esta es la primera vez donde realmente el impacto no proviene de una variable climática, sino proviene fundamentalmente de un ajuste de precios que hubo a nivel de los commodities, y esto fue un fenómeno mundial. Lo que viene ocurriendo desde hace más o menos 2 años es que hay un exceso de oferta de productos agrícolas a nivel mundial, producto de excelentes campañas agrícolas, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur del mundo, y eso generó unos sobrantes, que le llamamos stocks normalmente, unos sobrantes de oferta, sobrantes de granos que hicieron que haya mucho más oferta que la demanda, que si bien también viene creciendo a un ritmo bastante inferior. Es la primera vez que nosotros empezamos a sentir realmente que este volumen de oferta ha afectado los precios. Los márgenes de los productos no se han ajustado de la manera en que se viene a ajustar, básicamente porque los costos se han mantenido altos, debido a que estos costos en poca medida responden a los precios del producto final. Están poco relacionados porque son en general productos minerales, algunos son derivados del petróleo, otros son productos de la industria química, con lo cual el impacto está poco relacionado, o su precio está poco relacionado en general al precio que se obtiene en el producto final. Y el Banco Central del Paraguay creo que ha tenido una gestión bastante importante y una visión sobre todo bastante importante de cuáles son los ciclos de vida de un producto como la soja o como el maíz o como el trigo, y cuál es el impacto que tiene dentro de la economía y cómo generar un sistema que permita reducir estos impactos y que permita al productor capear este mal tiempo que se tiene hoy. Nosotros escuchamos la palabra refinanciación o remodelación, o sea, hay muchas palabras en función de este proceso. Pero ¿qué significa exactamente? ¿Qué van a hacer ahora los productores con la banca comercial acreedora? Básicamente salieron 2 resoluciones del directorio del Banco Central que tienen que ser todavía complementadas por circulares de la Superintendencia de Bancos, orientadas al sistema bancario. Una es para aquellos productores que están con problemas ya hoy, que están con niveles de atraso de hasta 180 días hoy, a los cuales fundamentalmente se les permite que puedan reestructurar, refinanciar y reprogramar
todas sus obligaciones hasta por 5 años, o desde 5 años en adelante, le permite al banco comercial que le prestó plata a ese productor o a esa empresa, no necesariamente un productor, sino una empresa vinculada al sector, puede ser una empresa proveedora de insumos, puede ser una empresa vendedora de maquinaria, puede ser una cooperativa, etc. Le permite a ese banco que le prestó dinero deshacer las previsiones que tenía constituidas. A ver, creo que para que quede claro para el público hay que explicar qué son las previsiones. Cuando una persona tiene un crédito o una empresa tiene un crédito y deja de pagar ese crédito, según los niveles de atraso que se tenga en el pago, lo primero que ocurre es decimos en la jerga contable, deja de devengar intereses para el banco. Es decir, el banco, por más que no esté recibiendo el pago propiamente dicho de un crédito cualquiera, el banco todos los días devenga intereses. Es decir, la parte proporcional a ese día de los intereses que tiene que cobrar dentro de 3 meses, la acredita ya como ganancia. Y lo segundo que ocurre es, le obliga a previsionar, que son montos proporcionales a la deuda total. Cuando se tiene 30 días de atraso, se tiene 1% de previsiones. Cuando se tiene 60 días de atraso, se tiene 10%, después suma 25, 50, etcétera, etcétera. Es decir, en la cuenta de resultados del banco entra un valor que es de pérdida, ¿verdad? Esa pérdida tiene que registrarla el banco. Entonces, ¿qué es lo que hace esta resolución? Permite levantar esas pérdidas para el banco, con lo cual le genera incentivos al banco a que el banco refinancie la operación. Una segunda resolución es para aquellos que todavía no están atrasados, pero que se podrían llegar a atrasar en un momento dado. Ese potencial atraso que podría ocurrir en el futuro hasta el 30 de junio del año 2016 es un potencial atraso donde se le permite hacer también lo mismo a los bancos, ¿verdad? Refinanciar, reestructurar las operaciones al plazo que tenga que haber, y le permite también no cambiarle de categoría al deudor. Todos los deudores del sistema financiero tienen categorías que van del 1 a 6, según la resolución 1, acta 60 del año 2007, donde eso lo que determina es hasta dónde devenga intereses un crédito y desde dónde empieza a previsionar esta pérdida que te decía anteriormente un crédito. Entonces, lo que se permite con esto es básicamente que no cambie de categoría el acreedor, el deudor. Claro. Al no cambiar de categoría el deudor y permanece en categoría 1, le permite seguir recibiendo créditos del sistema financiero, ¿verdad? Si es que vos fueses un deudor de categoría 2 o categoría 3, automáticamente el sistema financiero en su totalidad te cierra las puertas. Claro. Aunque vos estés tomando el crédito exclusivamente en un banco comercial. Porque a través de la central de riesgo esa información es generalizada en todo el sistema, ¿verdad? Claro, y hay que tener en cuenta que hay una superintendencia de bancos que está monitoreando minuto a minuto todas las operaciones bancarias, ¿verdad? Así es, y hay un sistema de reporte que es muy transparente sobre las operaciones bancarias, con lo cual la superintendencia conoce, sobre todo en los créditos grandes, conoce exactamente cuál es el nivel de atraso del deudor. Con el doctor Manuel Ferreira estamos analizando el tema refinanciación del sector agrícola y ahora le dejo pendiente el tema Argentina. La elección de este último domingo en la Argentina plantea una... Perdón. ¿Qué tal si empiezo de nuevo el domingo queda mal? Bueno. Con el doctor Manuel Ferreira Bruschetti, analizando el tema de la refinanciación del sector agrícola, y queda pendiente una pregunta que tiene que ver con las elecciones en Argentina, la presidencia de Mauricio Macri, y qué va a significar
para nuestro país ese cambio de guardia en la Casa Rosada. Volvemos enseguida. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV. Muchas gracias por continuar en nuestra compañía y con el doctor Manuel Ferreira, viendo el tema de la producción, la refinanciación de los productores agrícolas para el próximo año. Y ahora un tema que sin duda va a afectar al Paraguay en alguna medida, no sé cuál será su opinión, pero un cambio de guardia en la Casa Rosada en Argentina va a implicar seguramente algunos ajustes en la economía argentina. ¿Cómo nos puede afectar eso? Bueno, si bien la elección todavía es muy reciente y todavía hay poca información con relación a medidas concretas, en función a lo que se vino hablando durante la campaña electoral, hay varios temas que son importantes. Desde mi punto de vista y para el consumidor común, lo más importante es qué va a pasar con el tipo de cambio. Mauricio Macri habló en todo momento de que quería unificar el tipo de cambio y tener un tipo de cambio de mercado, es decir, un cambio libre y fluctuante. Y esto sería una transformación muy importante para lo que es nuestro vínculo hoy con la Argentina. El sistema de tipo de cambios múltiples, donde hay un dólar manejado por el gobierno y hay otro dólar que fluctúa libremente en la Argentina, que los argentinos le llaman blue, cuando en realidad se tendría que llamar, el color que corresponde es otro, ¿verdad? Generó muchos incentivos al contrabando en los últimos 4 años más o menos. ¿Por qué? Un paraguayo cruzaba el río Paraguay y se iba a Clorinda, compraba productos con guaraníes, ese comerciante de Clorinda volvía a cruzar el río Paraguay, compraba dólares en efectivo en Asunción, volvía a cruzar el río con esos dólares en efectivo y los cambiaba al dólar blue. En esa operación, la diferencia en margen que generaba era de 60% en promedio. Llegó a estar hasta en 100% esa diferencia en ciertos momentos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar hoy? Hoy no va a haber diferencia entre lo que puede comprar el comerciante paraguayo y lo que puede comprar el comerciante de Clorinda, dado que no existe ese diferencial cambiario que anteriormente existía. Esto quiere decir que gran parte de la importación de productos argentinos se va a hacer a través del comercio formal, con lo cual va a haber una mayor declaración de mercaderías en la frontera, debería haber una mayor declaración de mercaderías en la frontera. La aduana debería recaudar más, el Ministerio de Hacienda debería cobrar más en concepto de IVA, porque eso es lo que se paga fundamentalmente de un país como Argentina, que es socio del Mercosur, no hay aranceles aduaneros en ese caso. Y veríamos una formalización del comercio, ya no habría los incentivos que se tenían anteriormente para todo este comercio de frontera ilegal que se producía anteriormente, y obviamente esto podría generar un impacto en el empleo, ya que hay gente vinculada a este negocio informal, el pasero, ¿verdad? El conocido como pasero, y por otro lado generaría también posiblemente un incremento de precios en algunos productos que eran más baratos que están dentro de la canasta familiar paraguaya y que son que eran más baratos de adquirirlos al otro lado de la frontera. ¿Qué pasaría si el gobierno de Macri hace lo que anunció? Es decir, eliminar o disminuir las retenciones a la producción agropecuaria, fundamentalmente a la producción de trigo, de soja, todo digamos, el abanico de producción agraria, y también en el caso de la ganadería, ¿verdad? Que ha sido desestimulada hasta el punto de que perdió casi 12 millones de cabezas en 10 años la Argentina. ¿Podría afectar eso? ¿Podría ser que los commodities y los productos argentinos vuelvan a ser competitivos en los mercados internacionales, en donde peleamos cabeza a cabeza, en carne y en granos? Bueno, en general, desarmar el sistema de retenciones argentino no va a ser fácil.
implica una reforma tributaria muy profunda para la Argentina y si lo quiere hacer Macri, seguramente lo podría hacer, pero va a ser lento. Le va a llevar un buen tiempo. Va a ser lento. Otra cosa que es importante es Macri no arrasó en estas elecciones, ganó por un poco menos de 3%, ¿verdad? Realmente lo que se nota es una Argentina muy polarizada, donde tomar decisiones muy drásticas no va a ser fácil. Yo creo que sí podría, de hecho, generar ciertos recortes en las retenciones. Al generar esos recortes, lo que va a hacer es volver a darle oxígeno al productor agrícola, que está apretado hoy por varios lugares. Tiene las retenciones, que son un impuesto a su facturación. Tiene un tipo de cambio al que negocia, que es un tipo de cambio que no existe, que no es de verdad, que es el tipo de cambio oficial. Y después tiene impuestos sobre las pocas rentas que puede generar. Entonces creo que los tres elementos podrían generar incentivos. Primero, con una modificación del tipo de cambio, automáticamente la facturación en pesos va a aumentar para el productor agrícola. El segundo es una liberación de retenciones de valores en soja, por ejemplo, que hoy está en 35%. Él había dicho de bajar a 30, después bajar a 25, podría generar una reducción importante. Y el tercer elemento, obviamente, podría generar una mayor renta y, por tanto, recaudar más a través de lo que se llama impuesto a las ganancias, que es nuestro impuesto a la renta en Argentina, ¿verdad? A esto, la contracara de esto es que va a facturar, va a tener menos ingresos del Estado argentino. Esa menor cantidad de ingresos del Estado argentino va a profundizar el déficit fiscal y van a tener que hacerse ajustes por el lado de los gastos, donde hoy se habla más o menos de alrededor de 18 millones de planes sociales en la Argentina, que tocan alrededor de la mitad de esa cantidad de personas, o sea, alrededor de 9 millones de personas. Hay gente que tiene 2 o 3 planes sociales en algunos casos, ¿verdad? Esto obviamente genera un impacto y el nivel de subsidios que se tiene, un nivel de subsidios muy grande en la Argentina, subsidios muy mal distribuidos. En algunos casos, por ejemplo, hay mucho subsidio a la electricidad. Sí, a gente de alto poder adquisitivo. De alto poder adquisitivo, a costa, por ejemplo, de la industria electrointensiva en Argentina, ¿verdad? Que es generadora de empleo, ¿verdad? Entonces, van a tener que venir ajustes por distintos lugares, que van a ser ajustes complejos, seguramente conflictivos en algunos casos, difíciles de considerar en otros casos. Y estos ajustes que se tomen, básicamente van a tener que tener como contrapartida el déficit que se podría llegar a profundizar en algún momento. Un déficit, es decir, mayores gastos que ingresos en una economía, en un ministerio de economía, por llamarlo de alguna manera, se tienen que financiar. Argentina hoy no tiene capacidad de financiamiento y tiene que conseguir la liberación de, básicamente, su capacidad de emisión de bonos a nivel internacional, que hoy está muy trancada por toda esta resolución que se ha tenido en los tribunales de Nueva York a través de los famosos, de la famosa sentencia del juez Griesa, ¿verdad? Esto va a tener que arreglarlo Argentina, pero creo que hay mucha voluntad de poder arreglarlo, pero van a tener que pagar una parte de la deuda, ¿verdad? Otra vez va a llevar su tiempo. Claro, y van a tener que pagar al 100%. Entonces, toda esta maraña que se fue armando a lo largo de un tiempo relativamente largo, la va a tener que desatar Macri. Y tiene la gran ventaja, creo yo, de poder culpar hacia atrás, ¿verdad? Siempre un gobierno entrante puede decir todo lo que hizo el gobierno anterior es culpa de él y yo tengo que arreglar este problema. Y creo que eso le va a durar un tiempo, ¿verdad? Va a tener que ser ágil y rápido para poder hacerlo en su momento dado, en un momento útil. Acá se hizo más o menos lo mismo, ¿verdad? Cartes culpó todo a los gobiernos anteriores hasta que el discurso se dejó de creer, ¿verdad? Y la gente empezó a decir, hay un problema de eficiencia. Justamente sobre ese tema le dejo el tema pendiente para el próximo bloque, el último. Unas declaraciones del ministro de Hacienda que dijo el año que viene, el 2016, va a ser el año del despegue. Volvemos enseguida con el doctor Manuel Ferreira. No se vayan.
vuelta en Tierra TV, muchas gracias por continuar en nuestra compañía. Con el doctor Manuel Ferreira Bruschetti, él fue ministro de Hacienda en el gobierno anterior al actual. Y bueno, le repito la pregunta. El ministro de Hacienda, Sebastián Peña, dijo en declaraciones a un medio que el 2016 va a ser el año del despegue. Y yo estuve sacando la cuenta, y entre las vacaciones, fin de año, viaje, qué sé yo, feria judicial, etcétera, el año que viene va a ser la mitad del periodo del presidente actual. Es decir, comienza la segunda parte de su periodo, de su administración. ¿Se puede a la mitad de un periodo de gobierno despegar? Desde luego que sí se debe poder, ¿verdad? Pero se pasó 2 años y medio carreteando. Bueno, en realidad, para que uno pueda despegar necesita viento de frente, ¿verdad? Y que le ayude a levantar el avión. Necesita algún tipo de soporte también de la economía. Es difícil creer que se va a poder despegar en un momento donde Brasil está mal, Argentina está mal, los precios de los commodities están bajos. Yo creo que yo mantendría esto como una situación de mayor prudencia, donde realmente el año 2016 va a ser un año que no va a ser simple, que no va a ser fácil, va a ser un año complejo, va a ser un año donde van a haber muchos temas sobre los cuales los paraguayos, ni en el sector privado ni en el sector público, tenemos control y que vamos a tener que tomar decisiones. Así como estábamos hablando antes que Argentina posiblemente lo vemos con vientos mucho más favorables en ciertos sectores, también hay que tener en cuenta que Argentina nos dejó un espacio importante para que se desarrollen ciertos negocios en Paraguay. Toda la industria naviera se desarrolló en Paraguay por los problemas argentinos. Toda la industria de crushing de soja se desarrolló en Paraguay por los problemas argentinos. Toda la exportación de carne que tuvo Paraguay se desarrolló gracias a los problemas argentinos. Gran parte de la expansión sojera que tuvimos, agrícola en general, se desarrolló gracias a los problemas argentinos. Lo cual no significa que nos dieron, como decirlo de alguna manera, nos dio luz. ¿Verdad? Luz, cuando vos sos chico, jugabas una carrera, decís, dame luz al que corre más rápido, decir, dame una ventaja. Nos dio una ventaja. Hoy esa industria creo que está madura y debería tener la capacidad de competir seriamente. ¿Verdad? Entonces, creo que va a competir, pero va a ser una competencia que no va a ser fácil. Durante los últimos 10 años o 15 años posiblemente, hasta cuando hacías mal las cosas te salían bien. Sin embargo, con un Brasil desacelerado, anteriormente vos les vendías productos a ellos, ahora con la devaluación que ellos tienen, ellos te están vendiendo productos a vos. Argentina con una necesidad de ajuste. El precio de la soja está cayendo a valores que son mucho más bajos. El precio de la carne también se ha ajustado por abajo. Este es el momento donde nosotros tenemos que empezar a decir, y el Estado, un Estado muy chico para una economía como la paraguaya, no tiene la capacidad de entrar a modificar esos números. Un Estado que hace más o menos alrededor de un 18-19% de la economía no tiene esa capacidad de modificar radicalmente las cosas, ¿verdad? Si tuviésemos un Estado más grande, de 35, de 40% de la economía... Es decir, un Estado constructor, un Estado que desarrolla actividades. Claro, el problema es que tenemos también una ley de déficit fiscal, de responsabilidad fiscal, que no nos permite irnos más allá de ciertos límites. Y creo que eso es correcto. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas no puede hacer seguramente toda la cantidad indiscriminadamente de camino porque va a significar un endeudamiento monstruoso para el país. Entonces, creo que lo que tenemos sí, y que sobre lo que tenemos que trabajar es un paraguas protector, que es la estabilidad macroeconómica que se ha generado con muchos problemas, pero que se mantiene. Con muchos aciertos y que se mantiene en los últimos tiempos. Imagínate
lo que te decía anteriormente, Argentina, todo lo que tiene que hacer Argentina para empezar a pensar en que sus industrias y sus sectores sean competitivos. Nosotros esos pasos ya los hemos dado. Nosotros ya tenemos un tipo de cambio controlado, ya tenemos baja inflación, tenemos un cierto crecimiento económico, tenemos incentivos de mercado para que la gente trabaje. Todo esto hay que hacerlo de cero en Argentina. Todo esto lo destruyó el gobierno argentino y lo destruyó el gobierno del Brasil también, ¿verdad? A pesar de que generó otra serie de ventajas, ha destruido esa capacidad de generar riqueza que pueda tener un país. En Paraguay eso está intacto, así que tenemos una ventaja que vamos a tener que competir, pero el año va a ser duro, no va a ser un año de despegue. El Estado no tiene la capacidad, la espalda posiblemente, de generar eso, pero creo que con el tiempo, atrayendo industria, siguiendo el camino que se ha seguido hasta ahora, ¿verdad? Que creo que ha sido un camino positivo, con luces y sombras, con problemas, garantizando que la gente tenga los incentivos adecuados para poder hacer ciertas cosas y evitando, por ejemplo, conflictos como este tema de las tarjetas de crédito o el tema del combustible, donde lo que se ha hecho es una intervención que yo creo que, si le tenemos que poner seguramente algún tipo de adjetivo, es una intervención desorientada de lo que debería ser el Estado, ¿verdad? Que ha cambiado los incentivos y que hace que empresas que venían invirtiendo dejen de invertir, etcétera, etcétera. Creo que si continuamos dentro de una trayectoria que ha sacado a mucha gente de la pobreza, que ha levantado el nivel el nivel de ingreso per cápita de la gente, creo que podemos, y en realidad hay demasiadas demostraciones de que eso ocurrió durante todo este tiempo. Así que me parece que va a ser un año complicado, pero creo que tenemos herramientas para que nos vaya bien durante esos años complicados. Doctor Manuel Ferreira, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. No, por favor, gracias a vos, Cristian, y un gran saludo a la teleaudiencia. Nosotros ponemos punto final al programa, gracias por atendernos y hasta la próxima. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.